Lo de Amanda Serrano y Katy Taylor es para apagar todo, señores. ¿Cómo están todos? Soy Fabián Solano de Royal Boxing News. Bienvenidos a este nuevo video. En esta oportunidad, por supuesto, que vamos a hablar del gran combate, de este superlativo combate entre la puertorriqueña Amanda Serrano y la irlandesa Katy Taylor. Este combate tan genial que nos brindaron hace 2 días. Estamos hablando del sábado 30 de abril. Una pelea que tuvo lugar unos minutos antes, quizás unas horas antes del gran evento entre Oscar Valdez y Shakur Stevenson. Una pelea en donde este par de mujeres, este par de fieras como las llamo yo, ponían en juego sobre la mesa los 4 cinturones del peso ligero, lógicamente femenil. La campeona Katy Taylor los defendía frente a las 7, o la campeona en 7 divisiones distintas, a Amanda Serrano. Una pelea que fue sencillamente fuego, que fue candela, que fue una cosa donde no podías distraerte, no podías pestañear, porque sencillamente no paraban de tirarse golpes. Señores, vamos un poquito en orden. Amanda Serrano y Katy Taylor se enfrentaron a 10 rounds, donde Katy Taylor defiende sus cinturones por decisión dividida. Y de entrada, lo que yo quiero dejarles claro a ustedes, la opinión de nosotros aquí, es que esta pelea nos ha dejado sencillamente como un sabor agridulce. Y lo voy a explicar por qué. Lógicamente que tengo que hablar en primera instancia de ese dulzor, de esa dulzura que nos deja en la boca y en nuestras memorias la pelea. Y es que es evidente, señores, que este par de mujeres nos dejaron claro de que el boxeo femenil tiene con qué llenar estadios, tiene con qué mover masas, tiene con qué atraer gente, que el boxeo femenil no tiene, podríamos decirlo así entre comillas, nada que envidiarle al boxeo masculino, quien es el que se lleva normalmente los focos, la atención y donde está sobre todo el dinero. Este par de fieras nos dejaron claro que en las mujeres hay buen boxeo, hay espectáculo, hay entrenamiento de calidad, que hay en verdad guerreras que dejan todo fuera y dentro del ring para demostrar cómo luchan no solamente dentro del ring, sino en sus vidas como tal. Este par de guerreras nos brindaron un espectáculo que es de pararse, aplaudir durante minutos y sencillamente darles amor, no solamente a ellas, sino a lo que representa el boxeo femenino, porque demostraron que las mujeres también hacen ver bien el boxeo. Creo que el boxeo en este sentido, en términos deportivos, ganó completamente con esta pelea. Amanda Serrano y Katy Taylor nos dejaron ver sencillamente un boxeo divino, nos dejaron ver lo mejor de lo mejor, nos dejaron ver espectáculo y por supuesto no dejaron atrás el buen boxeo. Igualmente tengo que decir que lastimosamente, por lo menos desde mi perspectiva, creo que queda un sabor también un poco agrio, porque señores, a mí me parece que la ganadora de esa pelea fue claramente Amanda Serrano. Entiendo que la pelea fue muy cerrada. Entiendo que los rounds en el boxeo femenil son de 2 minutos y por lo tanto puede ser que se repartan de forma muy equitativa los rounds. Yo eso lo logro entender a la perfección, pero siento que la pelea se dio de tal manera en donde podíamos ver con claridad cada round quién lo ganaba. Es decir, los rounds de Amanda Serrano creo que eran notablemente Amanda Serrano y los rounds de Katy Taylor creo que eran notablemente para Taylor. Solamente logro resaltar 1 o por mucho 2 swing rounds, es decir, rounds en donde perfectamente pudieron haber ido para cualquiera. Y en ese orden de ideas yo veo a Amanda Serrano ganar 7 rounds y a Katy Taylor ganar 3 rounds. Repito, si estamos hablando de 1 o 2 swing rounds, a lo mucho creo que esta pelea hubiese sido un empate. Creo que si la pelea no era de Amanda Serrano, era un empate. Y nadie hubiese peleado, por lo menos, bueno, yo no estaría aquí hablando de este sabor agrio si la pelea hubiese terminado en empate. Por mí, sencillamente, perfecto, porque la pelea fue pareja y creo que 2 sin rounds, si se lo haces a Katy Taylor, la pelea, por lo menos desde mi puntuación, termina en un empate. Pero yo creo que Amanda Serrano hizo más. Amanda Serrano fue la que metió, la que propuso, la que fue hacia adelante y creo que se llevó más rounds. Fue la que estuvo igualmente más cerca de ganar la pelea, porque en el round, no recuerdo si fue el quinto o cercano al quinto, hace tambalear a Taylor, que tiene que abrazar para no caerse. Igualmente quiero que pauses este video y me dejes saber ahí en los comentarios
Si estoy equivocado, si piensas que en verdad Katy Taylor fue la justa ganadora, tratemos de dejar al lado, digamos, nuestro corazón, nuestro sentimiento, tratemos de dejar al lado si somos latinos o si no, y seamos lo más objetivos posible. Y quiero que me comentes ahí, en el espacio de los comentarios, si viste ganar también a Amanda Serrano, o si crees que en verdad la pelea fue para Katy Taylor y como puntearon a Katy Taylor. Algo así como 6 rounds a 4 a favor de Katy Taylor, donde yo sencillamente repito, si no ganaba Amanda Serrano, yo voy a un empate. Déjamelo saber ahí en los comentarios, pausa este video, déjamelo saber ahí y sigamos adelante porque, repito, este simple hecho creo que daña un poco la fiesta. Yo no puedo hablar de un robo porque en una pelea así de esta magnitud, tan cerrada, tan bonita, tan pareja, creo que no está bien hablar de un robo, porque incluso si yo estoy diciendo que la pelea perfectamente pudo haber sido un empate, es porque la pelea efectivamente fue muy pareja, pero creo que no hay manera, al menos desde mi perspectiva, de que Katy Taylor haya ganado el combate. Igualmente, vamos a hablar de lo bonito, vamos a hablar de lo bueno que nos dejó esta pelea, sin duda alguna. Repito, un espectáculo. Para quien no ha visto la pelea, se la resumo muy rápidamente. El combate arranca con Amanda Serrano tirando y tirando hacia adelante, no paró. Yo creo que durante toda la pelea Serrano no paró de ir hacia adelante, presionó como decíamos anteriormente, como un torbellino, como una fiera hacia adelante sin parar de tirar golpes. Katy Taylor mostró su estilo, su boxeo y sobre todo su buena técnica, señores. Como a pesar de estar en la esquina, como a pesar de estar acorralada, sacaba golpes, movía su cintura, contragolpeaba, sencillamente fue un choque de estilos genial. En nuestro video anterior nosotros pronosticábamos una victoria de Amanda Serrano, pronosticábamos una pelea muy similar a esto, lógicamente por el choque de estilos. En lo que diferimos de nuestro pronóstico con lo que en realidad pasó en la pelea, fue claramente en que Taylor, en vez de venir de más a menos, vino de menos a más. Y esto se debió, yo diría, principalmente a dos razones. Primero, Amanda Serrano salió con mucha energía. Amanda Serrano salió los primeros rounds a comerse a Katy Taylor y estuvo a esto de conseguirlo durante los primeros 4 rounds, donde le metía bombazos arriba, bombazos abajo. Sin embargo, bueno, al dejar tanta energía en los primeros rounds, progresivamente se fue cansando más rápido Amanda Serrano y por lo tanto a Katy Taylor vino de menos a más. Y la segunda razón es sencillamente esto, señores: el corazón de campeona de Katy Taylor, el corazón de guerrera que probablemente no le habíamos visto antes, porque su estilo, al ser tan técnico en sus peleas previas a esta, nos había dejado ver eso, justamente una técnica exquisita en donde dominaba a sus rivales a partir de un boxeo limpio, punteando, golpeando y no dejándose golpear. Pero en este caso, dentro del terreno más de Amanda Serrano, nos sacó un corazón gigante y sencillamente lo de Katy Taylor hay que aplaudirlo. Miren, yo no hubiese querido que esta pelea, como quien dice, lo mejor era que no hubiera perdido ninguna, porque las dos lo dejaron absolutamente todo en el ring. Absolutamente todo. Y lo de Katy Taylor es sencillamente admirable. En otras palabras, podríamos decir que Amanda Serrano nos demostró sin duda alguna lo guerrera que es, con un boxeo hermoso. Y lo de Katy Taylor volvió y nos demostró su boxeo espectacular, ahora con un espíritu guerrero. Sencillamente ambas boxeadoras nos dejaron ver lo que quizás no habíamos visto en otras ocasiones. Y repito, esta pelea lo único que nos deja es buenas sensaciones desde el punto de vista plenamente boxístico, deportivo, una técnica espectacular, dos mujeres dejándolo todo, que nos deja claro que esta pelea necesita una revancha. Déjame saber ahí en los comentarios si te parece que la revancha tiene que ser inmediata. En las entrevistas dentro del ring se especulaba ya de buscar la revancha hacia septiembre, octubre, no lo sé. Yo creo que es bastante viable, porque esta pelea hacia la compañía, en este caso promovida por DAZN, lo único que pudo haber traído son ganancias. Son ganancias, repito, ayer ganó el boxeo de forma increíble con estas dos mujeres y creo que la revancha tiene que ser inmediata y logísticamente es lo que más le conviene tanto a los que están dentro de las organizaciones de las peleas como los que estamos aquí fuera disfrutándolas. Déjame saber si en la revancha a quién ves ganar, si piensas que va a cambiar algo. Yo tengo que decirlo que por supuesto que quiero ver la revancha, pero al mismo tiempo me pone nervioso y me genera mucha incertidumbre el
la posibilidad de que esta pelea se llegue a dar en Irlanda o al menos en algún terreno en donde Katie Taylor pueda mover las masas y ser más local. Porque si ya los jueces dieron ganar en Estados Unidos a Katie Taylor en el Madison Square Garden, si la pelea se da en Irlanda o en algún lugar cercano, tengan la plena seguridad de que la única opción de Amanda Serrano es noquear a Katie Taylor. Eso ténganlo por seguro. De igual manera, déjame saber ahí en los comentarios si esta pelea te gustó, a quién viste ganar. Yo sobre todo quiero que me dejes saber a quién viste ganar, si debería de haber revancha. Y por supuesto, si este video te gustó, dale un buen pulgar arriba, señores. Para nosotros es un gustazo enorme estar aquí acompañándolos, hablando de boxeo, sacar siempre estos espacios para compartir con ustedes nuestras impresiones previas y póstumas a las peleas. Déjame saber también de qué otros temas te gustaría que habláramos. Somos Royal Boxing News, tenemos los mejores análisis, así que comparte este video, suscríbete al canal, que es lo más importante, suscríbete a Royal Boxing News y activa la campanita de notificaciones para que te enteres de cada vez que subamos un video y lo puedas ver de forma inmediata. Los queremos mucho, un abrazo para todos, nos vemos en el próximo video. Chao.